Ezequiel, no me quiero olvidar de una participación tuya muy interesante relacionada a las colectividades extranjeras en desarrollo. Sí, bueno. Ahí te involucraste fuertemente, digamos, ¿no? También un poco como parte de mi trabajo, pero esos trabajos que uno los hace porque los quiere hacer. Sí. Yo en ese tiempo estaba trabajando para el municipio, Sí. para la Dirección de Turismo, que fue una oportunidad de poder trabajar con las colectividades, Sí. en el armado de los circuitos turísticos, Claro. los circuitos virtuales, porque enganchamos la época de pandemia que no nos permitió hacer mucho más. Me tocó hacer un poco la diagramación de los circuitos, una parte por lo menos de eso, y toda la parte que tenía que ver con fotografía, que Claro. es otra de las grandes pasiones, el turismo, la fotografía, el desarrollo, todo ese tipo de cosas, y la historia que tienen las colectividades, Sí. ¿no? Sí, sí. En un trabajo que se había iniciado en conjunto entre el Museo Mulasi y la Dirección de Turismo, que había nacido un poco desde la Dirección de Turismo, en aquel momento que estaba, Caro Goicoechea estaba trabajando también ahí, y después pasó al Museo Mulasi, lo seguimos trabajando medio en conjunto. Y toda esta parte de fotografía que un poco viene también heredado de Mayol, ¿no? Porque me enganché con la fotografía gracias a que empezamos a recibir turistas en Mayol, Pero todo tiene que ver también con la recopilación de historias, ¿no? Sí. En este caso de muchas familias y colectividades que han llegado de otros países a vivir acá. Sí, y en ese intento de que esas fotografías uno poderle dar también a esa imagen que uno termina construyendo, porque más allá de que uno captura algo, pero bueno, uno elige qué capturar y de qué manera. De otorgarle a esa imagen algo más propio de cada una de las colectividades. Sí. Y uno se puede identificar más con una o con otra, pero uno no pertenece a todas las colectividades, ¿no? Claro. Entonces, un trabajo que me encantó de esto de colectividades es el poder contactarme con todos, poder charlar, que me recibieran, que me abrieran las puertas, que me contaran, que me transmitieran de alguna manera su pasión por sus raíces, para yo tratar de darle un poquito de esa pasión a las imágenes. Eso está muy bueno. ¿Hoy qué haces? Hoy un poquito de todo, porque volví un poco a mi vieja época de técnico mecánico electricista. Sigo con el turismo, sigo recibiendo visitas en Mayol, armando algún emprendimiento también para empezar a recibir más formalmente visitas en todos lados, porque siempre desde Mayol lo fuimos llevando a pasear a otro lado, lo que es un poco turismo receptivo, trabajar un poco más en eso. Me encanta el tema del turismo en los pueblos, el desarrollo. También estudié desarrollo justamente para ir un poco siguiendo esa orientación que uno va encontrando. Y haciendo algo de capacitaciones en materia turística, con colectividades. De hecho, por ejemplo, estamos trabajando una capacitación en recepción de visitas. Hay un sector que es el turismo rural que no está suficientemente desarrollado, pero que existe, ¿no? Que existe, y lo bueno es que siempre hay algo para hacer. Claro. Mira, yo siempre recuerdo en eso de que lo bueno es que siempre hay algo para hacer. Hace ya unos cuantos años estaba Diego Fernández, de director de turismo en esa época. Ya no me acuerdo exactamente el año, pero sí, hace bastante. Se había organizado una charla, una capacitación, y la persona que había venido a dar la capacitación, en eso de todas las capacitaciones, todos los talleres, siempre se hace una presentación de todos, ¿no? al inicio, y como a modo de presentación nos tiró una serie de preguntas,
y entre ellas era ¿en qué lugar te gustaría estar y en qué época, ¿no? Y bueno, mi respuesta, siempre lo menciono, fue lugar acá, porque si no, no estaría, ya claramente me hubiera ido a otro lado, y época, en aquel momento era un poco pesimista de la época actual, y época tiré década del 30 más o menos, 20, 30, y el porqué de eso, ¿no? Porque yo veía que en aquella época había mucho por hacer. Claro. Había mucho para hacer. Sí. Y ahora como que me parecía que había mucho hecho y no le encontraba mucho la vuelta que había para hacer. Bueno, hoy por hoy creo que en esta nueva perspectiva, lo que vos decís de turismo rural, hay mucho por desarrollar. Y en lo que es amplio, ¿no? Del turismo más allá del turismo tradicional. Por ahí turismo rural técnicamente se asocia más con lo que es el campo y el trabajo rural y el turismo de estancia, pero hay mucho por recorrer y por conocer. Bueno, ahí con Héctor Somovilla estamos tratando de armar algo también en esa línea siempre, que bueno, estamos tratando de coordinar para juntarnos, bueno. Pero siempre en contacto, porque ¿qué pasa? El visitante... Hoy por hoy, con la difusión que se le ha dado a Mayor, me contacta mucha gente que quiere venir para esta zona. Y bueno, uno tratando de poderle dar aquello que le va a dar cierta satisfacción, de conocer, de visitar, no encerrarme en lo que yo solamente manejo, sino también abrirme al resto, porque también para el visitante es importante eso, ¿no? Como un circuito, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Qué bueno. ¿Y en tu futuro qué ves? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Qué sé yo, la verdad que en estas cosas de recibir visitas, hoy por hoy, y desde que empecé a hacerlo, es una cosa que me gusta mucho. Siempre digo, está buenísimo poder trabajar y vivir de lo que uno tiene, siente como una pasión, ¿no? En transmitir lo que hoy estoy haciendo a través de capacitaciones, porque también uno se nutre mucho de eso, de otras miradas, y no se enfrasca solo en lo suyo. Son cosas que hoy por hoy me encantan y las seguiría haciendo mientras se pueda, y bueno, y ojalá eso pueda seguir creciendo también, como incluso para poder generar un medio de vida exclusivamente a través de eso, ¿no? Correcto. O sea, un poco lo que se llama relaciones públicas sería la definición de tu personalidad, es decir, estar permanentemente dando la mano, entrelazando gente, todo ese tipo de cosas. Hoy por hoy sí, que bueno, siempre hablando de los orígenes de todo, que hoy te decía y aclaraba, yo soy técnico mecánico electricista de base. Sí. Bueno, en aquel momento era una persona, era el técnico duro, cerrado, que no se relacionaba casi con nadie, porque incluso, bueno, qué sé yo, por ahí también cosas de la edad, ¿no? Pero me costaba a veces hablar con alguien, entablar una conversación, sentarme a charlar con vos y estar un rato largo charlando y abriéndose uno también, contando su propia historia, que bueno, después no sé si porque uno se va amoldando a la sociedad o también por la misma formación, porque el cambiar de las ciencias exactas a las ciencias más humanas, también creo que eso a uno lo orienta más para ese lado. De alguna forma te obliga a la lectura de la historia, de este tipo de cosas, del turismo. Y siempre, siempre, qué sé yo, estar formándose, creo que en algún momento me autodefiní también como un eterno estudiante, y más allá de estar estudiando una carrera formal, creo que es algo que uno va haciendo y creo que lo hacemos todos a lo largo de la vida, ¿no? Sí. Y siempre que uno tiene la posibilidad de ir por ese camino de lo que uno siente, lo hace con más ganas, con más gusto y se mete un poco más de lleno también en la medida de que uno tenga tiempo, porque obviamente también la vida diaria nos lleva, ¿no? Hablando de los caminos rurales de Tres Arroyos están muy buenos y eso también colabora un poco para que la gente cuando llega
acceda mejor a esos pueblos, ¿no? Sí, claramente. A ver, recorriendo caminos por otros distritos, nos damos cuenta que sí, a ver, vamos a ver falencias en los nuestros. Sí, correcto, sí. Siempre. Ser, sí. Pero por comparación estamos mucho mejor que un montón, ¿no? Me tocó hace unos años estar trabajando en una capacitación que nada que ver, era para el registro de las personas, en la implementación del sistema nuevo, en esto de la modernización, y me tocó estar trabajando en la zona de Peguajó. Caminos que realmente me puse a recorrer pueblos y en ese momento el auto no tenía camioneta, así que salí con el auto, pero huellones de arena, no, realmente dije, estamos en la panacea, ¿no? En Tres Arroyos. Y quienes vienen a visitarnos también nos comentan lo mismo, porque por ahí uno le hace la aclaración, mirá, si llueve el camino está más o menos, anda con cuidado, por ahí puede haber algunas piedras que quedaron, y cuando llegan dicen, no, pero esto es un billar. Claro, sí, muchas veces vas a un destino y pasás por una especie de tabla de lavar en el camino que te va temblando todo el auto y decís no vengo nunca más, ¿no? Y hay que ir más despacito, más, o sea, muy despacio, porque cuando tenés los caminos serruchados desarmás el auto, ¿no? Bien, bueno, y con respecto a la labor allá en la pequeña joyita en San Mayol, ¿qué es lo que se viene? ¿Se viene el verano? Se viene todo. En el verano se tranquiliza un poco. Al no estar tan cerca de la playa, claro. Aquel que va a un destino de sol y playa con intenciones de conocer un poco más de la historia, de visitar los pueblos, hace unas escapadas hoy en día y ya desde hace unos años a los pueblos que están un poco más cerca. Y en lo que es el partido de Tres Arroyos podríamos decir Orense, Belloc, Copetonas, Lincalel, que se ha promocionado también bastante. Entonces, bueno, como que se da más ahí. De hecho, bueno, habíamos hecho ya alguna experiencia cuando yo estaba un poco más relacionado con Claromecó de hacer algunas salidas hacia Belloc y pasando también por el casco de la estancia de San Francisco, que tiene muchísima historia, que son los orígenes de Claromecó, y que incluso había gente de Tres Arroyos en aquel momento que no sabía de la existencia, y bueno, todo eso se da, y el visitante que viene por ahí de un poco más lejos empieza a descubrir toda esa historia y le parece muy interesante. Y capaz que los pueblos que estamos un poco más alejados, si bien recibimos algo de visitas de eso, pero muchas veces más de paso de aquel que se está yendo hacia la playa o que vuelve ya hacia su residencia. Y bueno, y los días de calor que tampoco ayudan para estar en un pueblo. Claro. Nos agarra el viento norte en Mayol y nos... ¿Hay turismo de estancia más o menos organizado en algunos lugares aquí? Sí. En algunos lugares hay, en Mayol no tenemos turismo de estancia. Lo más parecido a ir a visitar un campo es bueno el emprendimiento de Elena Di Rocco con las bandas argentinas. Que siempre lo charlamos con Elena, es un emprendimiento que ella tiene la plantación de lavandas, recibe gente en el momento de cosecha, pero la cosecha es muy cortita. Así que bueno, es justo enganchar la oportunidad de poderlo visitar. Después, bueno, sí, gente que está trabajando hace mucho, la familia Bercuil en Copetonas, con el quincho en el campo, Margarita Turn en Claromecó, con Argelanda, está trabajando también en ese sentido, y mucho en relación con este turismo un poco más verde, porque ellos están trabajando incluso producción orgánica de harina, o sea que bueno, vienen un poco en esa línea, y hace rato que no charlo con ellos, pero imagino que deben estar trabajando muy bien porque hay una demanda linda para eso. Bueno, hemos recorrido un poquito el partido de Tres Arroyos de tu mano,
Especialmente teníamos la curiosidad de San Mayol, que es una de las localidades más pequeñas, pero que más trasciende a nivel nacional por producto del trabajo de los propios pobladores, ese 10% que me decías, ¿no? Sí. Así que te agradezco mucho que nos hayas visitado. No, por favor, bueno, gracias por como te dije cuando arrancamos, por la invitación. Y esto, qué sé yo, y la charla, compartir la charla, que es lo más lindo. Un gusto, muchas gracias. Ezequiel Lanza, un apasionado electricista y técnico electromecánico que cambió su vida, viró hacia la vida al aire libre, al turismo, a la comunicación con la gente, y que ha sido muy positivo en su tarea para relacionar Tres Arroyos y sus ámbitos rurales con el mundo. Con esto nos despedimos hasta el próximo domingo. Este programa será reiterado en la semana en Celta TV y luego lo subiremos a nuestro canal de YouTube Séptima Noche. Con la cámara de Ariel Wolfram, desde La Perla volveremos en una semana más. Muchas gracias.